como mucha popularidad ese Ozempic para disminuir de peso. Y los efectos son observables y son evidentes. Ahora, esto no viene solo, porque el Ozempic también tiene efectos secundarios como todos los medicamentos. Cuando usted trata de manejar una enfermedad multifactorial atacando un solo factor, en este caso el GLP-1. Yo soy multitasker, dicen. Eso en realidad no existe. Si usted quiere hacer varias cosas al tiempo, las puede hacer, pero mal. Este núcleo cingulado anterior es entrenable, está directamente relacionado con estas funciones ejecutivas que les digo y requieren que usted se concentre en lograr esa meta de la cual estamos hablando. Quiero que quede claro aquí que usted empieza con su función ejecutiva bien centrada. Al mismo tiempo le va dando la corteza prefrontal, le da la pelota para que maneje la situación, el núcleo estriado, y se vuelva un hábito y ya se vuelva fácil. Usted necesita una labor de acompañamiento. ¿Quién debe acompañar? No debe ser alguien que simplemente le diga tú puedes, eso es facilísimo, eso lo puede hacer cualquiera. No, tiene que ser alguien con mucho conocimiento. Bienvenidos a mi podcast Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. En este espacio dedicaremos nuestro tiempo a explorar el mundo de la salud y el bienestar desde una perspectiva científica y práctica. Navegaremos a través de la literatura médica más relevante, analizaremos la robustez estadística de estudios científicos importantes y descifraremos los resultados que realmente pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Ya sea que esté buscando comprender mejor una enfermedad, mejorar su bienestar general o simplemente le apasiona la ciencia detrás de la salud, este es el lugar para usted. Acompáñeme en este viaje de descubrimiento y entendimiento. Bienvenidos a Bienestar basado en la evidencia. Soy su anfitrión, Efraín Riveros, Dr. Efraín. Soy profesor asociado de anestesiología del Medical College of Georgia en los Estados Unidos. Hoy vamos a retomar un tema muy importante y es el tema de la enfermedad en el espectro que viene desde la salud. Hemos hablado en el pasado que es necesario intervenir en el proceso de salud para mantenerlo, para que no nos vayamos a enfermar en el futuro de causas que son prevenibles y específicamente que está en nuestras manos prevenir y evitar. Es claro que la mayoría de enfermedades son multifactoriales. Esto significa que son ocasionadas por aspectos que pueden estar relacionados con sus genes, pero que son disparados por su interacción con el ambiente. Esto es claro para muchas enfermedades, pero no es tan fácil de entender y de intervenir. Es clarísimo que al ser la enfermedad un proceso multifactorial, usted no puede tratar de prevenirla o tratarla de manera unifactorial. ¿Por qué digo esto? Parece fácil que a usted le digan, oiga, tiene la presión arterial alta, tome un antihipertensivo, entonces le dan losartán o nifedipina, cualquiera de ellos, y usted se lo toma con la esperanza de que esto le cure la hipertensión. No va a pasar. Puede que le cambie las cifras de presión arterial, pero el problema que lo llevó a la hipertensión usted ni siquiera lo ha tocado, no lo ha intervenido. ¿Por qué? Porque es multifactorial. Muchas estrategias multifactoriales son difíciles de poner juntas por un médico. Nosotros tendemos a pensar un poco de manera monofactorial y a tratar como una parte de lo que entendemos. Desafortunadamente, los procesos bioquímicos, procesos moleculares, no son completamente entendidos y no se sabe en ocasiones qué procesos moleculares están involucrados en todos los aspectos de una enfermedad. Por esa razón, el tratamiento de las enfermedades, con algunas excepciones, generalmente se queda corto y simplemente controla un proceso patológico, pero no lo erradica. El hecho de que sea multifactorial la enfermedad, pues nos hace pensar entonces qué debemos hacer. Recuerdo yo una frase que escuché en una ronda que hicimos con nuestros pacientes en Bogotá cuando yo era estudiante de medicina. El doctor Saúl Rugeles, cirujano de la Universidad Javeriana, una vez nos dijo, nadie se enferma de dos cosas al tiempo. Y creo que eso es verdad. A pesar de que la enfermedad es multifactorial,
es interesante ver que las enfermedades agudas tienden a confluir en un proceso común. ¿Esto cuándo se volvió evidente? En mi carrera como anestesiólogo e intensivista, recuerdo que en el año 91 hubo un consenso del American College of Cardiology, también el Colegio de Cirujanos y varias sociedades, y llegaron a la conclusión, o más bien a la definición, de un síndrome que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Dieron unas definiciones que no vamos aquí a mencionar, pero lo que realmente fue importante de este consenso fue determinar que en condiciones agudas, no importa cuál sea la causa de base, todas las enfermedades agudas desembocan en una respuesta inflamatoria sistémica aguda. Esto facilitó el manejo de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, de tal manera que nos tendríamos únicamente que concentrar en tratar las manifestaciones de esa inflamación aguda y erradicar la causa de base. Al hacer eso, veíamos mejoría en los pacientes de cuidado intensivo. Con el tiempo se empezó a ver que las enfermedades crónicas también confluyen en una vía común que se llama inflamación. Hay una respuesta inflamatoria crónica que subyace a la mayoría de enfermedades, incluyendo, pero no limitadas a la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la enfermedad metabólica, diabetes, enfermedades neurodegenerativas. Todas resultan pasando por un proceso inflamatorio y dentro de esto, a pesar de que no es una enfermedad, el envejecimiento también se asocia con inflamación crónica. Entonces, ¿a qué llegamos? Enfermedad aguda es inflamación aguda, enfermedad crónica es inflamación crónica. Esto es supremamente importante porque si entendemos que hay un proceso inflamatorio crónico, pues podemos empezar a abordarlo de esa manera. Ahora, esa inflamación que ocurre, como dije al comienzo, no es unifactorial, no hay algo que simplemente la disparó y simplemente le damos un antiinflamatorio y se mejora. Desafortunadamente no funciona así de fácil. Hay muchísimos procesos genéticos a través de lo que llamamos el epigenoma y metabólicos que son disparados por esta inflamación crónica y que si usted quiere una respuesta positiva, tiene que influenciar estos procesos desde varios puntos. Hay estrategias específicamente que tienen que ver con los 4 pilares que hemos venido predicando aquí, que son el sueño, la nutrición, la estabilidad emocional y también la actividad física, que cuando usted interviene en esos 4 pilares de una manera automática, está interviniendo todas esas posibles causas que están disparando la inflamación crónica y resulta siendo eso muchísimo más efectivo que cualquier fármaco. Es desafortunado que nuestra sociedad ha enfocado sus esfuerzos en vender la idea de que usted puede obtener resultados en un proceso, en un periodo de tiempo corto y sin mayor esfuerzo. Entonces, pues tomarse una tableta de un medicamento es fácil. Si usted le dicen, tómese esto, que con esto usted se le va a mejorar la hipertensión, pues suena fácil porque ¿cuánto se demora usted tomándose una pasta de esas? 10 segundos. Y el resto de las 23 horas y 59 minutos restantes del día usted puede esencialmente continuar con sus malos hábitos y no es de extrañar que usted no se mejore. Puede que la presión arterial esté un poquito mejor la siguiente vez que lo ve el médico, pero el veneno sigue ahí y no va a mejorar a menos que lo entendamos de una manera integral. Un ejemplo de cómo nos han vendido últimamente la idea de que con un medicamento las cosas mejoran sin mayor esfuerzo es el uso del semaglutide y medicamentos similares que pertenecen al grupo llamado agonistas de GLP-1. Estas drogas, cuyo nombre comercial más común es Ozempic, se han asociado con algunos efectos benéficos para la disminución de peso y otros benéficos en pacientes con diabetes. Es un medicamento que se lanzó al mercado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2,
pero en la medida en que se vio su perfil farmacológico, se empezó a extrapolar su utilización hacia personas que tenían sobrepeso o que tienen obesidad, buscando replicar los efectos que se veían en los pacientes diabéticos. Entonces, hablemos primero de qué es el Ozempic. El Ozempic es un análogo del GLP-1. ¿Qué es el GLP-1? En inglés es Glucagon-like peptide, o sea, péptido parecido al glucagón. GLP-1 le vamos a decir de ahora en adelante. Ese GLP-1 es una sustancia endógena que usted produce en diferentes partes. Específicamente usted la puede producir en el duodeno, que es una parte del intestino delgado, pero principalmente en el ilion, que es la parte distal del intestino delgado, y el colon y el recto, que son ya del intestino grueso. Allí se producen por unas células que se llaman tipo L. Ellas son células enteroendocrinas que tienen la capacidad de producir este péptido GLP-1. ¿El GLP-1 de dónde salió y qué hace? Bueno, los pacientes diabéticos hace muchísimos años eran un problema, ¿no? No había realmente muchos diabéticos tipo 2. La principal fuente de diabetes era diabetes tipo 1 y había mucha preocupación con tratar de encontrar insulina que se pudiera inyectar para que los pacientes mejoraran. Y lo primero que se hizo fue macerar células pancreáticas de animales, específicamente de cerdo, e inyectárselas a estos pacientes a ver si con eso la glicemia les bajaba. Y curiosamente sí empezó a bajar la glicemia y así apareció la insulina como un fármaco, se fue purificando, pero antes de que se purificara por completo y simplemente era el macerado de esas células de cerdo, se veían dos aspectos importantes. Uno, que era muy frecuente que se formaran abscesos e infecciones en el sitio de inyección, y además de eso era muy frecuente que hicieran hiperglicemia al comienzo antes de que el azúcar bajara. Entonces inicialmente dijeron, bueno, debe ser porque esto no viene muy purificado, que digamos, y hay algún tóxico allí que está causando la hiperglicemia. Con el tiempo se dieron cuenta que lo que ellos pensaban que era un tóxico era de hecho una sustancia que allí estaba y que hacía como si fuera un agonista de la glucosa, como que si hiciera lo mismo de la glucosa. Por eso le llamaron glucagón, que es como agonista de la glucosa. Glucagón, entonces dijeron en ese macerado no solo hay insulina, sino que también hay glucagón, y se dieron cuenta que dentro del páncreas hay dos células, bueno, hay más, pero por ahora hablemos de estas dos, las células beta que producen insulina y hay unas células alfa que producen glucagón. Entonces pudieron separar el glucagón de la insulina y ya la insulina purificada no tenía este problema de hiperglicemia. El glucagón, una vez caracterizado en las células alfa, por pruebas de inmunohistoquímica se dieron cuenta que existían unas moléculas muy parecidas al glucagón en otras partes, no solo en el páncreas, y sobresalía del intestino, donde marcaba que allí se encontraba una sustancia muy parecida al glucagón y se dieron cuenta que venía del mismo precursor de glucagón que se llama proglucagón. Ese proglucagón producía glucagón en el páncreas, pero en otras partes, como en el cerebro y en el intestino, ese glucagón podía producir una sustancia parecida al glucagón y la llamaron GLP-1. Hay GLP-1 y GLP-2, pero se enfocaron en el GLP-1, que es el que tiene más acciones fisiológicas importantes. Entonces, ¿qué se empezaron a dar cuenta? Que ese GLP-1 se produce en la parte alta del intestino un poquito, pero la gran mayoría en la parte baja del intestino. Y allí una vez se produce, pasa a la circulación portal, que es la que va para el hígado. Dura muy poquito tiempo porque es metabolizada por una enzima que se llama dipeptilpeptidasa y de hecho hay medicamentos que bloquean esa para tratar la diabetes, de tal manera que el GLP-1 aumenta más. Pero el GLP dura muy poquito, es metabolizado y está en la sangre en una concentración muy bajita. Pero ese GLP-1 tiene los siguientes efectos. Primer efecto importante, aumenta la producción de insulina en las células beta del páncreas. Segundo, protege esas células beta del páncreas para que no se mueran, que no hagan apoptosis. Además de eso, estimula el hipotálamo para que a usted se le quite el apetito, no le dé hambre.
Además de eso, estimula el estómago para disminuir el vaciamiento gástrico. Entonces, usted tiene un estómago que no se desocupa tan rápido. Esto va a causar también, a su vez, que el apetito se suprima. Si usted tiene lleno el estómago, no le da hambre. Entonces, eso resulta siendo un efecto positivo si usted quiere bajar de peso. Y además de eso, tiene una mejoría de la resistencia periférica a la insulina. O sea, tiene varias cosas que pueden ser buenas para el control del peso. Y se vio que los pacientes diabéticos que recibían estos agonistas de GLP-1 como el Ozempic bajaban sistemáticamente de peso. Y se observó que más o menos a los 6 meses de usted venir tomando Ozempic a una dosis de 2.4 miligramos una vez a la semana subcutánea, usted podía mantener la disminución del peso de al menos 12%, en algunos reportes hasta 30% en la caída del peso. Eso es muy significativo. Entonces ha ganado como mucha popularidad ese Ozempic para disminuir de peso. Y los efectos son observables y son evidentes. Ahora, esto no viene solo, porque el Ozempic también tiene efectos secundarios como todos los medicamentos. Cuando usted trata de manejar una enfermedad multifactorial atacando un solo factor, en este caso el GLP-1, que hago un paréntesis aquí para decir, nadie está enfermo por deficiencia de Ozempic. O sea, no es que usted haya nacido con poquito Ozempic, entonces toca reemplazárselo. Eso no es así. Esto es una intervención farmacológica unifactorial. Entonces, usted afecta uno o un par de procesos únicamente, pero se desconoce qué otros procesos metabólicos se afectan de manera directa o indirecta. Porque cuando usted desbalancea una vía metabólica, usualmente hay mecanismos compensatorios en vías metabólicas alternas, y eso es particularmente cierto cuando se trata del metabolismo de la glucosa. Entonces, ¿a qué llegamos? Que usted tiene un efecto inmediato con el Ozempic, pero por detrás se están activando otros mecanismos compensatorios. ¿Cómo lo sé? Porque donde usted pare el Ozempic empieza a ganar de peso a toda velocidad y queda con un peso superior al que tenía antes de empezar el Ozempic. Entonces usted se vuelve dependiente del Ozempic. Mala cosa. Pero aparte de que se vuelve dependiente del Ozempic, la incidencia de efectos secundarios molestos es relativamente alta. Dentro de esto hay una sensación de llenura que es incómoda, pero si se quedara ahí no sería tan grave, sería como una indigestión. El problema es que hay un porcentaje de pacientes que toman Ozempic que desarrollan algo que se llama gastroparesia, y es que el estómago pierde la capacidad de moverse de manera adecuada, inclusive después de suspender el Ozempic, y hay pacientes que han terminado con inclusive sondas de nutrición porque son imposibles, son incapaces de poder comer normalmente sin vomitar. Es una situación indeseable y es un riesgo al cual usted se somete porque usted no sabe si usted va a pertenecer a ese porcentaje de pacientes que van a desarrollar este efecto secundario o no. Sumando todo lo que acabo de decir, la conclusión es que el Ozempic muestra signos de mejoría para pacientes que pierden peso. Acá no estoy hablando de diabetes mellitus. El paciente diabético tiene una enfermedad y lo están tratando. Este no es el tema hoy en particular, lo podremos desarrollar más adelante. Ahorita estoy hablando de la persona que está usando Ozempic para perder peso. Entonces, sí hay efectos evidentes de pérdida de peso, eso es innegable, a un precio de efectos secundarios y con un efecto de rebote si usted lo suspende porque hay vías metabólicas que están también alteradas. El problema que usted tenga un peso elevado no se debe a deficiencia genética de Ozempic. Se debe a que hay muchísimos factores allí involucrados y que confluyen en inflamación crónica, resistencia a la insulina y la interacción de diferentes órganos que incluye el músculo, el tejido adiposo, el hígado y el páncreas principalmente. La multifactoriedad, por así decirlo, de la enfermedad es tal que es ingenuo creer que con un solo medicamento usted lo va a poder hacer. Ahora, eso no significa que usted esté condenado a la obesidad de por vida. De hecho, el ejercicio físico y los ajustes dietarios permiten que usted baje de peso. Pero en el fondo, ¿el problema cuál es? El problema es la determinación de la meta.
Si la meta está equivocada, es probable que usted fracase en su cruzada para poder bajar de peso. Si su meta única es bajar de peso para ir a la fiesta a la que lo invitaron dentro de 3 meses, pues es una meta cortoplacista y usted después de eso vuelve y sube y después trata de volver a bajar y se mete en una montaña rusa de dietas y eso no tiene ningún sentido. Ahora hablemos entonces de qué es la meta que debe ponerse. Creo yo que la meta que se debe tener en general no es bajar de peso, no es que la presión arterial baje. La meta es que usted esté saludable y especialmente que esa salud le genere bienestar y usted esté contento en su aspecto personal y también en su relación con los demás. Esa es la verdadera meta. Todo lo demás va a venir por añadidura cuando usted eso lo logre. Es una meta a largo plazo y que no es imposible de lograr, pero es difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué es una meta? Una meta es un desenlace que usted quiere que ocurra y que sabe que es difícil lograr. Esa meta, cuando no se acompaña de los medios para lograrla, es simplemente un sueño, ¿no? Es una fantasía. Sí, yo quiero ser rico, pero si usted no hace nada para llegar allá, pues simplemente es un soñador, ¿no? La meta tiene que ir acompañada de unos comportamientos, de comportamientos nuevos. No es ni siquiera de cambios de comportamiento, sino de un comportamiento nuevo, porque si los comportamientos que usted trae le estuvieran sirviendo, usted no tendría que plantearse esa meta. Si usted está en sobrepeso o está obeso, tiene que generar nuevos comportamientos que lo lleven a un estado de salud cuyo efecto colateral va a ser que usted baje de peso, pero realmente su objetivo tiene que ser la salud, estar bien, estar contento consigo mismo porque goza de salud. Es imposible que usted esté feliz si usted está en un proceso de enfermedad. Usted se puede adaptar y tratar de estar feliz si tiene enfermedad. Y si ya la tiene, tiene que hacerlo de esa manera. Pero si no la tiene, si usted todavía está bien, simplemente trate de preservar esa salud y póngase la meta que acabamos de decir. Ahora, ese nuevo comportamiento, ya dijimos que la meta usted la pone, que es difícil de lograr, pero usted va a generar unos nuevos comportamientos que lo hagan llegar a esa meta. Esos comportamientos los podemos meter dentro de un marco. Ese marco involucra dos aspectos, la motivación y también las capacidades y las habilidades que usted tiene. Y podemos hacer como una matriz, ¿no? En el eje X vamos a tener la motivación, en el eje Y vamos a tener las habilidades que usted necesita. Entonces hay como 4 cuadrantes en ese diagrama que acabo de describir. En uno de los cuadrantes tenemos actividades para las cuales usted necesita muy poquita motivación y necesita muy poquitas habilidades. Ejemplos de eso, caminar. Entonces usted camina, usted no necesita mayor habilidad para eso y tampoco tiene que estar pensando en eso ni poner esfuerzo para caminar o para comer, ¿no? Esas son actividades de baja motivación y también que requieren baja motivación y requieren bajo esfuerzo y poquitas habilidades. En el otro cuadrante tenemos actividades o comportamientos mejor que no requieren mucha motivación, pero requieren habilidades. Un ejemplo, cuando usted se va manejando para el trabajo, esa es una actividad que necesita unas habilidades específicas, que usted aprenda a manejar, que conozca las reglas del tránsito, pero no necesita mayor motivación. Usted simplemente se monta el carro y de manera automática va allá. En el otro cuadrante tenemos comportamientos que necesitan una motivación alta y no necesitan muchas habilidades. Ejemplo, cambiar un pañal. Entonces eso necesita mucha motivación porque eso no es placentero de hacer, pero realmente es fácil. No necesita usted mayor cantidad de habilidades. Todas esas son actividades, las que acabo de mencionar, que son como medio del día a día y no hay que pensar mucho. En el último cuadrante tenemos los comportamientos que requieren muy alta motivación y altas habilidades. Aquí es donde voy a enfocarme, porque esos es en los cuales usted tiene que poner la meta. Entonces pusimos la meta de estar saludables. Esa meta requiere muchísima motivación
y requiere también el desarrollo de algunas actividades, de algunos comportamientos mejor. Entonces, esos comportamientos que usted tiene que desarrollar tienen como dos dimensiones. Una es la motivación y la otra dimensión es el camino que usted tiene que recorrer para llegar allá. Y en ese camino vamos a hablar de unas funciones cerebrales. Esas funciones cerebrales se llaman funciones ejecutivas. Esas funciones ejecutivas se encuentran localizadas en la corteza prefrontal del cerebro y en esa corteza prefrontal se ubica la función ejecutiva que consta de 4 elementos. El primer elemento es planeación. El cerebro planea. El cerebro tiene que inhibir otras actividades que no estén de acuerdo con la meta para no perder el foco. El otro es atención, lo enfoca usted y además de eso necesita memoria a corto plazo. Esas son las 4 funciones ejecutivas y usted las necesita para hacer un esfuerzo consciente para alcanzar la meta. Estas funciones ejecutivas se encuentran en la corteza prefrontal, como decía anteriormente, son un recurso limitado. Eso usted necesita enfocarse en hacer algo, pero usted no puede hacer eso de por vida. Usted tiene que tratar de hacerlo y de alguna manera automatizarlo, porque la energía cognitiva que esto requiere es demasiado alta y usted necesita además enfocarse después en otras metas. El cerebro no tiene la capacidad de que usted haga 2 cosas bien al mismo tiempo. Usted se enfoca en una, la hace bien, y después se enfoca en otra y la hace bien. Cuando dicen yo soy multitasker, dicen eso en realidad no existe. Si usted quiere hacer varias cosas al tiempo, las puede hacer pero mal. Si usted quiere hacer las cosas bien, tiene que usar su función ejecutiva aquí, después sale de ahí y la utiliza aquí. ¿Eso qué significa? Que usted necesita moverse entre una meta y otra, pero eso requiere que usted, para que se sostenga el comportamiento que usted acabó de crear con su función ejecutiva, tiene que automatizarlo a través de la creación de un hábito. Entonces aquí sabemos que si nuestra meta es claramente estar saludables y sabemos que el ejercicio, al ser una actividad multifactorial, puede prevenir y tratar la propiedad multifactorial de las enfermedades, entonces voy a hacer ejercicio. Entonces enfoco mi función ejecutiva en eso con la planeación. Entonces, con el primer paso que es la planeación. Resulta que hay un núcleo allí en la corteza prefrontal que se llama llamémoslo el núcleo cingulado anterior dorsal. Ese núcleo cingulado anterior dorsal es el responsable de analizar la situación y darse cuenta qué tantos recursos mentales requiere la tarea y toma la decisión de que usted persista en perseguir esa meta. Estudios con resonancia magnética han mostrado que las personas que tienen un alto desarrollo de ese núcleo cingulado anterior tienen mejor desenlace en la vida, tienen un mejor desempeño económico, tienen una mayor longitud de la vida y tienen una menor incidencia de enfermedades físicas y mentales. Este núcleo cingulado anterior es entrenable, está directamente relacionado con estas funciones ejecutivas que les digo y requieren que usted se concentre en lograr esa meta de la cual estamos hablando. Entonces, ya vemos que ese núcleo cingulado anterior es importante para la planeación y también es importante para que usted tenga inhibición de lo demás, o sea, la información que no le sirve para que usted alcance esa meta, usted la desecha y se enfoca en lo que tiene que hacer, porque si no, nunca va a lograr esa meta. Esto tiene un componente neurobiológico muy, muy importante. Pero les dije anteriormente que usted no puede estar centrado en esos comportamientos a toda hora. O sea, usted dice, yo voy a empezar a hacer ejercicio y más o menos en un periodo de 10 semanas usted tiene que utilizar su función ejecutiva en eso. Usted planea. Entonces dice, yo voy a ir al gimnasio a tal hora y lo empieza a hacer de una manera consciente, hace el esfuerzo, sabe que es difícil, pero lo hace porque su función ejecutiva le permite concentrarse en hacerlo. Después de las 10 semanas ya es difícil que usted sostenga la caña. Entonces ya es difícil que usted lo siga haciendo con ese esfuerzo. O sea que las 10 primeras semanas
al mismo tiempo que usted está desarrollando habilidades para poder iniciar ese nuevo comportamiento y sostenerlo, empieza a pasarle corteza prefrontal, le empieza a pasar la pelota al núcleo estriado que queda en el tallo cerebral. Ese núcleo estriado se empieza a hacer cargo de crear un hábito. Entonces usted empieza con mucho trabajo y todos lo hemos experimentado. Hacer ejercicio al comienzo es dificilísimo, todo es difícil, le duelen los músculos y al otro día usted no lo quiere hacer o encuentra una distracción o encuentra una excusa, pero si usted trabaja en su función ejecutiva lo va a poder hacer. Pero al mismo tiempo tiene que ir desarrollando el hábito y tiene que ayudarle a su núcleo estriado para que coja las riendas y haga ese hábito. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer para generar un hábito? Dos cosas. Primero hay que crear un contexto, que el contexto sea constante para que se facilite la creación del hábito. Si usted hace su gimnasio a las 6 de la tarde, trate de hacerlo siempre a las 6 de la tarde. Si usted lo hace antes de la comida, trate de mantener esa clave, ese contexto constante para que sea fácil para el núcleo estriado hacerlo. Y solo el núcleo estriado le pide ayuda a la corteza prefrontal ejecutiva, por así decirlo, cuando es necesario. Doy un ejemplo. Cuando se ha observado en estudios que cuando usted va manejando y la luz del semáforo pasa a amarillo, en ese momento el núcleo, el cuerpo estriado le avisa al núcleo cingulado anterior del cual les avisaba antes, que hace parte de la función ejecutiva, para que usted oprima el freno de manera automática. O sea, es una actividad muy coordinada que usted tenga que frenar, fue disparada por el que está a cargo de los hábitos pidiéndole ayuda a una función ejecutiva. Es interesante la comunicación que existe entre la corteza prefrontal y el núcleo estriado, entre la función ejecutiva y el hábito. Entonces, ¿qué quiero que quede claro aquí? Que usted empieza con su función ejecutiva bien centrada, al mismo tiempo le va dando la corteza prefrontal le da la pelota para que maneje la situación el núcleo estriado y se vuelva un hábito y ya se vuelva fácil. ¿Qué se debe hacer? Ya les dije que mantener un contexto constante, pero no solo eso. También resulta que al lado de ese núcleo cingulado anterior queda la corteza orbitofrontal en el cerebro y la corteza orbitofrontal es supremamente importante porque ella vincula lo que llamamos reward o premio o la consecuencia de un comportamiento, la liga a sus valores más íntimos, a lo que usted considera importante en su vida. Esto es supremamente importante. Quiero explicarlo en más detalle. Cuando usted, voy a dar un ejemplo que ya di en un podcast anterior, cuando empezó el uso del cinturón de seguridad, era difícil, tocaba crear el hábito. Entonces, inicialmente, la función ejecutiva era que usted subía al carro, tenía que pensarlo y decir, listo, me voy a poner el cinturón de seguridad en este momento. Y empezó a hacerlo conscientemente y después se volvió un hábito. Pero hay algo aparte del contexto constante que hace que el hábito se forme y es el premio o castigo por la acción que usted está desarrollando. En el caso del cinturón de seguridad, era un castigo. Si usted no se lo ponía, la policía lo paraba y la multa era carísima. Entonces había una cosa negativa. En el caso del ejercicio, que es el que estamos diciendo aquí, usted no quiere un estímulo negativo, usted lo que quiere es un premio para poder sostener el hábito. Si usted logra ligar a su comportamiento de hacer ejercicio el contexto que es constante, y ya lo dije, el tiempo, haber comido o no haber comido, tener un gimnasio en la casa, lo que sea. El contexto lo tiene constante y eso lo refuerza con un premio. Cuando hay un premio, ese premio puede ser que usted se tomó un batido, apenas lo terminó, un batido de la fruta que más le gusta, entonces usted ya empieza a ligar esa sesión de ejercicio a ese premio. Y ese premio lo que hace es que le da la señal a la corteza orbitofrontal y la corteza orbitofrontal lo pega como a lo que usted es, a los valores que usted tiene y ya usted dice, esto es importante para mí. Y ya se vuelve supremamente fácil y se vuelve automático el proceso de incorporar el ejercicio a su rutina y llegar a la meta verdadera que es estar saludable y estar feliz. Esto suena más fácil cuando lo digo, pero hacerlo no es tan fácil. Creo yo que usted necesita alguien hay gente que lo puede hacer sola, ¿no?
pero hay personas que no, hay personas que necesitan a alguien que esté acompañándolos y les esté reforzando, les esté dando información, les esté diciendo, no, ajustemos esto, ajustemos lo otro, para que usted sea capaz de ayudarle a su función ejecutiva para que le entregue la pauta al núcleo estriado, lo convierta en un hábito y pueda seguir andando. Entonces usted necesita una labor de acompañamiento. ¿Quién debe acompañar? No debe ser alguien que simplemente le diga, tú puedes, eso es facilísimo, eso lo puede hacer cualquiera. No, tiene que ser alguien con mucho conocimiento de fisiología, de bioquímica y especialmente mucho conocimiento de comportamiento para que en realidad le pueda ayudar a alcanzar esa meta. Entonces, yo creo que con esto podemos ir cerrando este podcast resumiendo. ¿Cómo resumimos lo que acabamos de decir? Primero, la enfermedad crónica, aún la que no se presenta ya físicamente, la enfermedad crónica en desarrollo para la cual usted todavía es asintomático, tiene como comunalidad, como factor común, la inflamación. Esa inflamación se presenta. Si usted es obeso, tiene inflamación. Si usted es hipertenso y tiene inflamación. Y no importa por dónde vaya, va a llegar a inflamación. Y como decía el doctor Rugeles, nadie se enferma de dos cosas al tiempo. ¿Qué significa eso? Si usted es hipertenso y además es diabético y además es obeso y además desarrolló, si es una mujer, cáncer de seno, oiga, es probable que todo esté conectado. ¿Y qué lo conecta? Seguramente la inflamación. Esto tiene muchísimos más aspectos genéticos y moleculares que vamos a desarrollar en otros podcasts, pero por el momento quiero que queden con esto en claro. Hay una vía común a todas esas enfermedades y es la inflamación. Las estrategias farmacológicas tienden a ser unifactoriales e incapaces de alterar todo este proceso inflamatorio que está ocurriendo en todas partes. Necesitamos estrategias multifactoriales. ¿Cuáles son las tres más importantes? El sueño, la nutrición y el ejercicio. Hoy hablamos del ejercicio, cómo hacer para usted verdaderamente incorporarlo y pasar de que sea simplemente un consejo, oiga, vaya, haga ejercicio, que eso es buenísimo, eso lo sabe cualquiera. Pasar de eso a ejecutarlo y en la ejecución que usted llegue a la meta. ¿Cuál es la meta? Que usted esté saludable, feliz y pleno en su vida personal e interpersonal. Todo esto lo podemos entender desde el punto de vista neurobiológico con los núcleos que acabé de mencionar, con la matriz que les conté de motivación y también habilidades, y podemos ir poniendo todo esto junto y va a tomar más sentido en la medida en que lo discutamos en mayor profundidad. Hoy ha sido un podcast interesante porque tocamos varios temas al mismo tiempo y uno de ellos para ilustrar cómo el manejo unifactorial de un problema multifactorial se queda corto fue el ejemplo de los Ozempic. Espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente episodio de Bienestar Basado en la Evidencia. Muchas gracias.